Bienvenidos a la exposición número 1 de la asignatura de Investigación Científica. Los integrantes del grupo son Cristian Rodríguez, Génesis Borja, Jennifer Vera, Mario Morales, Doménica Salazar y Angie Zambrano. El tema a tratar hoy es la elaboración de una actividad de carácter investigativo. La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a responder a una pregunta. La respuesta a ella lo que pretende es aclarar la incertidumbre de nuestro conocimiento. El carácter sistemático de la actividad investigativa está dado porque a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo se recogen datos según el plan preestablecido. Como ya sabemos, investigar es algo más que recoger y almacenar datos. La investigación surge de la percepción de una situación problemática y, por ello, precisa de alguien curioso y sagaz, capaz de observar unos hechos sin explicación aparente e incapaz de aceptar las contradicciones de las teorías aceptadas. Todo trabajo investigativo cuenta con un proceso. Los siguientes pasos deben ser desarrollados y fundamentados en el documento. Estos pasos son el título del trabajo, la elección del tema, la pregunta inicial y la problematización del objeto. Además de esto, la elaboración de los objetivos, la elección del marco teórico de sustentación, la construcción de la hipótesis o sistema de hipótesis, la metodología, en ella embarca el diseño de técnicas, el plan de análisis y el plan de trabajo. Además de esto, la bibliografía principal y de contexto. Por eso, a continuación vamos a explicar las diferentes estructuras del marco teórico, el marco legal, el marco conceptual, el marco referencial y el estado de arte, además de su importancia y sus características. Marco teórico. Es la colección de precedentes, averiguaciones previas y consideraciones teóricas, en la que se sustentan un plan de indagación, estudio, premisa o experimento. Además, es denominado un marco de alusión, ya que es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se usaron para el planteamiento del problema en la averiguación. Esto se basa en la examinación y exponer las teorías que hay sobre el problema a averiguar. Además, incluyen los trabajos e indagaciones que hay y todos los precedentes sobre los cuales se van a desarrollar. Entre sus características principales están permitir precisar la relevancia de la averiguación, conduce al establecimiento de conjetura o afirmaciones que después habrán de someterse a una prueba. Como tercera característica está la ayuda a prevenir errores que sean cometidos en otros estudios, orienta cómo habrá de desarrollarse el análisis, ya sea en tipos de estudios hechos, diseños, sujetos, aparatos de medición, procedimientos, etc. Provee de un marco de alusión para interpretar los resultados del análisis. Entre sus etapas está la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o un desarrollo de una perspectiva teórica. La importancia es que es importante que cualquier trabajo escrito permita realizar el análisis teórico del problema, amplíe el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema y así evitar las desviaciones del planteo original. Marco legal. En el marco legal deberán indicarse las reglas nacionales e internacionales empleadas en la hora del plan de investigación. No se necesita transcribir la normalidad completa de jurisprudencia, sino que tengan parecido. A partir de la perspectiva de Sonia Morales, el marco jurídico cumple un papel fundamental al asegurar al investigador en una formación general y balanceada en la internalización de las reglas que se muestran en la composición jurídica, sirviendo estas de marco referencial para enseñar los parámetros de competencia en las empresas jurídicas. Una de sus características es que hay que tener en claro el título del trabajo de indagación o tesis jurídica, el objetivo general y específico, para tener claro cuál es su asunto primordial de la indagación, su premisa, y de esta forma saber qué se deberá averiguar, cuáles leyes, normativas y reglamentos que tienen que consultarse. Para iniciar un resumen de lo que es la legislación internacional, es fundamental realizar un resumen de lo que es un marco jurídico. Exponer las leyes y normativas internacionales pertinentes al asunto primordial o título del trabajo. Al final, en esta última escala, se exponen las leyes y normativas a grado estatal en relación al título del trabajo.
Para organizarlo se propone dividirlo en dos piezas, legislación universal y legislación nacional. Paralelamente, se deberá hacer una subdivisión donde se clasifiquen las reglas según sus características, o sea, abrir subtítulos de esta forma: leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y ordenanzas. En el marco conceptual, la información que se integra debe ser organizada sistemáticamente para que el lector pueda comprenderla de una mejor manera. Un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se desarrollan en relación de algún tema en específico. Recuerda que el marco conceptual se orienta en general a definir ese objeto, en describir sus características y en explicar posibles procesos asociados a él. Algunas características de un marco conceptual son: el marco conceptual organiza y desarrolla los conceptos, ideas y argumentos teóricos centrales respecto a un tema u texto. Por otro lado, también tenemos que debe organizarse de lo más general a lo más particular, así como también, en caso de ser muy extenso, es productivo dividirlo en secciones y subsecciones y hacer uso de sus recursos como la definición, y se caracteriza por ser preciso y consistente. Recuerda que un principio importante puede ser usado en toda tu escritura. Es a partir de lo más general a lo más particular. Un punto de partida puede ser la definición del objeto o tema, para luego describir sus características, funciones e indicar las partes que los componen a los conceptos asociados y que sean estos más relevantes. El marco de referencia o marco referencial es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y los lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de acción o de un proceso. Tiene como principal función recopilar los antecedentes de un tema de estudio. Al hacer esto, el investigador puede identificar los vacíos e interrogantes por explorar que justifiquen su proyecto. Algunas de las características de este macro es que, de acuerdo con el tema de la investigación, se define cómo será el marco referencial. En general, este se hace basándose en autores y conceptos. El estado del arte se elabora de investigaciones. Algunas veces el marco referencial y el estado del arte se cruzan. Formular el marco referencial involucra definir el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal y el marco histórico. Luego, la elaboración del marco referencial ayuda en la prevención de errores que se hayan cometido en otros investigadores. Estado del arte. El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio de conocimiento acumulado, es decir, el escrito en texto, dentro de un área específica. Como sus características tenemos, que no es una lista de textos con resúmenes cortos de cada uno. No se deben copiar directamente fragmentos de los textos consultados. Lo importante es seleccionar y analizar aquellas partes que usted considera relevantes para su investigación. Es necesario también incluir una lista de referencias al final, con todos los textos consultados y citados en su escrito. También es necesario establecer parámetros de descarte y de inclusión para los textos. Entre sus etapas tenemos entender, criticar, constatar e incorporar planeación y diseño, gestión y análisis y formalización y elaboración. Su finalidad fluctúa principalmente entre crear marcos teóricos y aportar a la episteme. En su importancia es el estado del arte alimenta el marco teórico que aclara los conceptos, es donde se abordan las explicaciones en la investigación, en el concepto del estado del arte como investigación de investigaciones. La primera aproximación se convierte en un elemento fundamental en el desarrollo de la indagación misma.